Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Rumbo a lo Ignoto. Acá tenemos un invitado especial, el doctor Walter Dressler, doctor, cardiólogo, doctor en homeopatía, autor de 15 libros ya, ¿no? 15 libros ya, Volver a empezar, El lado profundo de la vida, Toma un café contigo mismo, Entre tú y yo, Un sueño posible, Lo que quiero para mi vida, El espejo del alma, Pulo y tu fuego, Hilos de plata, Años de oro, En el límite, en fin, El jardín de tu corazón, Preguntas claves, y su último reciente libro, Hablemos de lo que no se habla. Y algunos libros más que me he quedado en el tintero, pero solamente queríamos reseñar algunos. Realmente un placer, un gran honor tenerlo con nosotros, doctor Dressler. Bueno, mucho gusto, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de la vida, en definitiva, que es lo que nos importa, ¿no? Faltaron algunos libros ahí, Reflexiones para tu vida, Vuelve a empezar, pero la gran mayoría estaban. Fueron todos de alguna manera surgiendo en la medida que yo fui captando la necesidad de las personas de ir abordando temas inherentes a la calidad de vida y a cómo poder mejorarla, ¿no? En eso no cabe duda, doctor. Realmente estamos todos muy agradecidos por sus charlas, por sus seminarios, por esas audiciones en la radio, en fin, y bueno, empecemos por lo primero, porque me gustaría una pregunta, ¿por qué se decidió por la carrera de doctor? Digo, ¿qué fue lo que lo llamó? Bien, quizás una situación familiar, o sea, cuando yo tenía 11 años, mi abuela materna sufrió un quebranto de salud, del cual tuvo varios años en cama, y cuando mi abuelo no estaba en su casa, quien generalmente la cuidaba era yo, y de alguna manera yo administraba sus medicamentos, la higienizaba, es decir, conversaba con ella, y así fue naciendo ese interés por tratar de ayudar a aquella persona que pudiera venir en busca de una solución a su problema. Por supuesto que en un principio mi idea era exclusivamente organicista, es decir, bueno, voy a aprender la técnica médica para poder curar la enfermedad. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que los aspectos emocionales son fundamentales en el abordaje terapéutico de cualquier enfermedad, ¿no? Trátese de un infarto, trátese de un tumor, trátese simplemente, por ejemplo, de un piel. Siempre tenemos que investigar primero exhaustivamente la parte orgánica, es decir, ver si podemos llegar a un diagnóstico de causa de la enfermedad, pero también siempre tener en cuenta un exhaustivo análisis de la situación emocional por la que la persona puede estar atravesando. Bueno, hilando un poco más fino, usted dice de la situación emocional que la persona esté atravesando. Y bueno, a mí me viene un poco, me trae esta idea a colación. Y la situación emocional que ha atravesado, a lo largo de los años, en qué medida, una situación difícil, estresante, emocionalmente perturbadora, no solo del momento, sino que se viene arrastrando, puede tener realmente, influenciar en una enfermedad. Sí, sin duda. Nosotros atravesamos por distintas circunstancias, episodios en la vida. Muchas veces no nos damos cuenta de las secuelas que esos episodios dejan. O sea, como la vida sigue su curso, nosotros seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones, seguimos trabajando, pero esas heridas abiertas que quedan en el alma y que demoran mucho más tiempo que las del cuerpo en cerrar, son las que van condicionando nuestra manera de ser y nuestra manera de estar en la vida y en el mundo. Entonces llega un momento que el cuerpo emocional llega a un límite en la acumulación de emociones negativas, y en ese momento esas emociones negativas se proyectan a nuestro cuerpo físico. Por supuesto que los virus, las bacterias existen, los tumores también,
pero en definitiva cuando emocionalmente una persona está, diríamos, con signo negativo, de esa manera abre las puertas de par en par para que esos agentes agresores potenciales ingresen y generen la enfermedad. O sea que podríamos decir de alguna manera que hay situaciones en que la persona está muy vulnerable y por eso puede atraer determinados tipos de enfermedades que capaz que en otra manera, de otra manera no quedaría inmune a ellas. Sí, inclusive hay algunas enfermedades características en ese sentido, por ejemplo la poliartritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria autoinmune, o sea que los tejidos no se reconocen a sí mismos y chocan entre sí, que genera inflamación de las articulaciones, calor, rubor, a veces hasta fiebre. Lo que yo he comprobado a lo largo de 4 décadas es que en el 100% de los casos, 30 o 60 días antes del primer empuje de la enfermedad, ha habido en la historia de esa persona un episodio emocional conmocionante. Y llegamos a la conclusión de que, el episodio emocional no es la causa de la enfermedad, pero sobre un terreno predispuesto, el episodio emocional actúa como el disparador de la enfermedad. Y eso en muchas situaciones, por ejemplo, enfermedades de piel, en la psoriasis, en el vitiligo, los aspectos emocionales son fundamentales. Es como usted dijo, la persona queda mucho más vulnerable porque su sistema inmunológico, su sistema de defensa cae y por lo tanto queda mucho más permeable a la agresión. Sí, no cabe duda que nosotros somos personas, digo, a pesar, digo, de que la sociedad occidental ha sido muy racionalista y muy mecanicista en su pensar, creo que somos personas muy emocionales, capaz que más emocionales de lo que nos demos cuenta, ¿no? Y bueno, usted ha tenido una trayectoria, pasó por la medicina, después pasó por la cardiología. No sé si preguntarle por qué eligió la cardiología, si hubo algo que lo llamó para, por qué se especializó en esta materia. Bien, la cardiología es una especialidad importante porque las estadísticas marcan que en el mundo occidental, en el cual el Uruguay está incluido, las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar como causa de enfermedad y muerte. Y por otro lado, desde el punto de vista familiar, tanto del lado paterno como materno, las enfermedades cardiovasculares siempre estuvieron presentes, con lo cual eso me llamó la atención para estudiar sobre mi propia experiencia personal, qué es lo que yo debía hacer o debería hacer para intentar limitar las enfermedades cardiovasculares. No lo conseguí mucho porque de alguna manera tuve un episodio coronario que por suerte no llegó a mayores, pero lo que él también me mostró de que más allá del estilo de vida, la genética juega un rol muy importante en la forma en que el ser humano puede vivir. O sea, ¿cómo se consigue una buena calidad de vida? Bueno, por un lado respetando la genética, sabiendo de qué cosas me tengo que cuidar por lo que le ha pasado a mis antepasados directos, padres, abuelos, y lo otro es el estilo de vida, o sea, qué es lo que yo elijo o cómo elijo vivir el día a día. Esa es una explicación, eso que usted dice podría ser una explicación para eso que mucha gente dice o cuestiona, dice, ¿para qué me voy a cuidar si fulano o mengano que se cuidaba, murió a los 50 y pico, y yo tengo un tío, un abuelo que fuman, toman y tienen 80, 90 años, y como diciendo, hay una carga genética que realmente ayudó mucho, ¿no? Pero no todos tenemos esa suerte. Sí, tenemos que poner las cosas en su justo lugar. En biología y en medicina y en la vida no hay garantía de ningún tipo. De un momento a otro una persona puede sufrir una muerte súbita y eso lo vemos lamentablemente a menudo. Pero lo cierto es que en la medida que una persona tenga una vida ordenada, tenga un control del estrés de su vida cotidiana, estadísticamente va a estar en mejores condiciones de poder acceder a cierta longevidad que aquella persona que despilfarra su vida. Por supuesto que el destino final es igual para todos, pero acá lo que importa es de qué manera se vive.
¿verdad? Porque una persona puede no morir, pero sí quedar incapacitada en etapas tempranas de su vida, lo cual genera no solamente una situación extremadamente triste para quien la sufre, sino también para todo su núcleo familiar y todo su entorno. Entonces, yo siempre suelo decir de que la muerte no es lo peor es la incapacidad, o sea, es acerca de eso que nos tenemos que cuidar. Por supuesto que no podemos tener garantías, no podemos calcular de qué modo va a ser nuestro presente muchas veces, mucho menos nuestro futuro. Pero sí tenemos que manejarnos con los números, y los números nos están diciendo de que si nosotros nos cuidamos en algunos aspectos, podemos por lo menos limitar la posibilidad de acceder a una enfermedad en etapas tempranas. Eso que te dice es muy interesante. Todos vamos a morir, el tema es la calidad de la vida, ¿sí? Justamente como con el programa de este gran, que muchos creen que es médico, pero es abogado, Juan Carlos Polié, calidad de vida, excelente programa. Pero yo también quería preguntarle, bueno, usted cuando hizo el curso de homeopatía, seguramente se habrá encontrado con unas cuantas sorpresas, ¿no? Porque le llaman posgrado de homeopatía, como que fueron a continuación, pero lo que hemos estudiado o leído algo de homeopatía, vemos que son medicinas muy diferentes y con encares muy diferentes. No sé, me gustaría su experiencia al respecto. Sí, son, por supuesto, encares completamente distintos. Sin embargo, tienen algunas cosas en común, fundamentalmente. Primero, porque nos estamos enfrentando a un paciente, a un enfermo, a una persona que viene a consultarnos porque tiene una cierta dolencia o una cierta molestia. Donde comienzan las diferencias es en el abordaje, o sea, de qué manera nosotros nos confrontamos con la enfermedad o con la persona. Y ahí sí, la homeopatía evidentemente le da una importancia muy grande a toda la parte emocional como fundamento o como base de lo que la persona puede estar sufriendo. Tanto es así que en la medicina tradicional, cuando una persona, por ejemplo, cuando va a su médico de cabecera, que es un médico general, le plantea cierta problemática con la vida, inmediatamente le extiende un pase para el psiquiatra. Y la persona no tiene un trastorno mental, lo que tiene es un problema con su vida cotidiana, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con su lugar de trabajo. Entonces, la solución no está en darle un medicamento para calmarle la ansiedad o para elevarle su humor si está deprimido. Cuando es necesario, por supuesto que sí lo utilizamos, pero creo que hay algo que hemos perdido en la medicina, que es la capacidad de escuchar. Es decir, tener el tiempo necesario como para que la persona que viene a consultarnos tenga el marco de referencia, un marco de confianza para poder volcar aquello que siente y eso permitirnos a nosotros no solamente hacer un diagnóstico adecuado, sino también establecer una terapéutica adecuada. Por eso la entrevista homeopática es una entrevista larga, una entrevista de por lo menos una hora, donde muchas veces no alcanza tampoco porque no todas las personas tienen el don de la comunicación o son tímidas o introvertidas y a veces necesitamos más de una entrevista para poder tener una visión clara de qué es lo que le está pasando a esa persona. Y yo creo que la medicina homeopática tiene esa virtud de abordar no solamente lo emocional, sino también de manejar el concepto de la energía, que es un concepto que en la medicina tradicional no solamente no manejamos, sino que no tenemos y que de alguna manera es rechazado también. Entonces yo creo que todo lo que pueda beneficiar a un ser humano y que esté hecho con seriedad y con responsabilidad, vale la pena ponerlo en juego en el momento, porque nosotros que hoy por hoy administramos la salud de alguna manera de nuestros pacientes, dentro de media hora o mañana podemos ser pacientes también. Entonces aquello que nosotros hacemos para aquellas personas que nos pueden venir a ver, es lo que nosotros queremos también que nos suceda cuando estemos necesitados de esa entrevista también. Ciertamente que sí, y la duda que me surge también es con respecto a usted, esto que dice de los médicos, que uno lo va a consultar y uno apenas se sentó ya te están recetando, son pocos los médicos que te escuchan. Si es más bien, digo, si es tanto por el tema de los médicos en sí, o es por el sistema en que estamos inmersos, que los médicos apenas tienen tiempo para, los mutualistas, sobre todo hospital, que apenas tienen tiempo para dedicarse a sus pacientes. En fin, no sé si
habría que planear otro tipo de sistema donde el médico pudiera tener más tiempo para sus pacientes o es una utopía. Bueno, el sistema es muy perverso, tanto es así que a nivel de las instituciones de asistencia médica colectiva, el promedio son 6 a 7 pacientes por hora, lo cual da un promedio de 10 minutos por persona que no alcanza ni siquiera para poner los datos, lo que nosotros llamamos la ficha patronímica, es decir, cómo se llama, dónde vive, qué profesión tiene, qué edad tiene, qué número de teléfono, si está, cuál es su estado civil, para recién después ingresar al motivo de consulta. Quiere decir que el sistema realmente opera en contra de esa necesidad de poder escuchar al paciente. Tanto es así que eso me llevó a mí a alejarme del sistema en determinado momento, porque no estaba de acuerdo, porque también eso induce al médico a cometer un error. Si yo tengo que hacer un diagnóstico en 10 minutos, cuando no tengo la oportunidad de preguntarle en profundidad a la persona lo que le pasa, también tengo amplias posibilidades de errar en el diagnóstico. Más allá de que algún médico en particular puede no tener demasiado interés en conocer en profundidad lo que le está pasando a su paciente, pero yo creo que en general esto sucede porque el tiempo es absolutamente escaso. Pasando a la temática un poco de la temática de sus libros, usted ha tocado mucho el tema de quererse uno mismo, de valorarse uno mismo. Bueno, el uruguayo creo que no es muy campeón en eso, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Tenemos más bien un perfil negativo, depresivo, capaz que a diferencia de otros pueblos. Pero, ¿usted cree, cómo ve, usted cree que ha mejorado un poco ese tema? Digo, con sus libros, con los libros de tantas personas que han hablado de la temática, o básicamente seguimos con la misma problemática. Sí, en general se nos cataloga a los uruguayos como grises, ¿verdad? O sea, como que tenemos una cierta limitación para ver las cosas positivas o las cosas lindas de la vida. Yo creo que ni tanto ni tampoco, ¿no? Es decir, sí somos bastante convencionales, nos vestimos de azul, de gris, ¿verdad? O sea, eso marca un poco la ortodoxia o lo tradicional, comparado, por ejemplo, con países tropicales o con países del Caribe, donde las cosas son completamente distintas. Evidentemente el contacto con la naturaleza y las altas temperaturas modifican absolutamente el comportamiento humano. Pero yo creo que estamos en un camino de cambio. Yo creo que la importancia de quererse a uno mismo no pasa por una concepción egoísta, sino que pasa por el concepto de autoestima, es decir, de confianza y respeto por uno mismo, es decir, de aquello que nosotros, la necesidad de generar lo que yo llamo las 200 millas marinas del ser humano, que es ese espacio donde nadie debería pescar, ¿verdad? Como existen en los países, es ese espacio donde cada uno de nosotros debería ser como somos, sin ataduras, sin limitaciones, sin convencionalismos sociales, es decir, y aprender a conocernos a nosotros mismos. Por eso uno de tus últimos libros, El Jardín de tu Corazón, lo que promueve es esa generación de un espacio virtual donde nosotros al final del día o durante el día podamos recurrir 5 o 10 minutos para chequear y evaluar cómo nos está yendo. Es decir, y no acumular esas emociones negativas hasta que un día nos encontramos en el borde del precipicio. Los problemas de la vida hay que resolverlos de a uno y en el momento que aparecen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos pasar el tiempo, la dimensión que adquieren es mucho más grande y por lo tanto también las soluciones son mucho más difíciles. Claro, y uno a veces tiene un problema y prefiere evitarlo, pero a veces no hay mejor cosa que afrontar los problemas, ¿verdad? Aunque sean... Y a veces si uno no puede afrontarlos solos, pedir una ayuda, digo, no sé, digo, consultar a un profesional, un psicólogo, capaz, hablarlo con algún amigo, ¿no? Lo importante, no sé lo que pensará usted, es afrontar siempre nuestros problemas, no evitarlos. Claro, el hecho de compartirlos ya alivia la carga bastante, ¿no? Es decir, a veces uno puede resolverlo solo,
a veces uno se siente superado por las circunstancias y es el momento de pedir ayuda. Pedir ayuda no es una vergüenza, no tiene que ser exclusivamente o necesariamente un profesional, puede ser un familiar, puede ser un religioso, puede ser una persona que tenga ascendencia sobre nosotros y que de alguna manera nos pueda estar orientando, no para darnos la solución, sino para quizás decirnos, bueno, mira, lo que a ti te está pasando, yo tengo una opinión o una visión diferente. Por supuesto que cada uno, quien es el portador del problema, es el que finalmente va a tomar la decisión que corresponda, pero por lo menos puede confrontar con la opinión de otra persona que le merezca confianza y de esa manera poder llegar a una mejor solución. Hay un tema que me ha pasado a mí, sé que le ha pasado a otros. Uno pregunta consejo, por decir algo, a 5 personas y las 5 personas le dicen algo diferente. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién sigo? ¿O a quién le hago caso? Capaz que es mejor encontrar una persona sola confiable, ¿no? Ya sea un profesional o un amigo. Porque si no también caemos en ese riesgo de que todos pensamos diferentes. A mí me ha pasado con temáticas que uno me aconseja una cosa, otro me aconseja, y al final uno terminaba más mareado de lo que empezó. Claro, pero acá el hecho no es consultar a muchas personas, y aún consultando a una sola, no tenemos que tomar la decisión en función de lo que esa persona nos dice, sino en definitiva de lo que nosotros sentimos en profundidad, cuál es el camino a tomar. Yo creo que el pedir ayuda tiene el valor de confrontarnos con una opinión diferente, pero no necesariamente tiene que ser la solución. Tanto es así que muchos psicólogos hablan muy poco porque ellos no interfieren con el proceso interno, simplemente escuchan, devuelven algún concepto, pero porque es muy peligroso eso, ¿verdad? Que uno diga, bueno, tenés que hacer tal o cual cosa, porque el contexto de la vida de cada uno es diferente y es muy difícil ponerse en la realidad y en el contexto de la otra persona. En el momento de tomar decisiones para nuestra vida, indudablemente pesamos muchos factores, ¿verdad? Ponemos muchos factores en la balanza. Bueno, hay muchas maneras de tomar decisiones, tal vez desde un punto de vista más racional, desde un punto de vista más emocional. Hay gente que dice, bueno, siento hacer esto y lo hago. Capaz que son, como decía Jung, diferentes tipos de personas, ¿no? Diferentes tipos de los famosos tipos psicológicos de Jung. De acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos, ¿cuál sería la mejor manera de tomar un poco las decisiones? Un poco de razón, un poco de emoción, en fin. Bueno, yo escribí un libro acerca de eso, que es lo que quiero para mi vida, y yo creo que los seres humanos nos dividimos en dos grandes grupos: los lógicos y analíticos y los intuitivos. O sea, los lógicos y analíticos son aquellas personas, contadores, arquitectos, ingenieros, que necesitan tener todos los datos en su mano para poder tomar una decisión, lo cual muchas veces retarda mucho la toma de decisión porque reunir los datos lleva su tiempo. Y otras personas, por ejemplo los comerciantes, las mujeres sobre todo, son intuitivas. O sea, es esa corazonada que me dice tengo que tomar esta decisión o tengo que tomar este camino, y se juegan por ello. Y curiosamente la enorme mayoría de las veces no se equivocan. O sea que lo ideal sería una unión o una mezcla entre lo lógico y lo analítico, pero también atender a la intuición, ¿no? Atender a aquello que nosotros sentimos que por ahí las cosas van a ir mejor, y entonces eso nos ayuda a tomar la decisión. También hay otro tema que está muy relacionado con esto, porque a veces uno toma una decisión que va en contra un poco de lo que dicen los demás, y acierta, y se felicita a esa persona, se le dice, bueno, te seguiste a ti mismo, en fin, fuiste fiel a ti mismo. Pero a veces esa persona no acierta y después se le dicen, qué obstinado que sos, qué cabeza dura que sos. Entonces a veces estamos un poco en ese juego, de si al seguirnos a nosotros mismos, si estamos siendo fieles a nosotros mismos o estamos siendo obstinados o caprichosos. Yo creo que el mundo es de los soñadores. O sea que, más allá que nos puedan decir que somos obstinados, en definitiva, yo creo que, salvo que los fracasos sean sucesivos, es decir, una persona
a ver, en el área del amor, en el área laboral, cosecha un fracaso tras otro. Evidentemente hay algo que esa persona, que podemos ser cualquiera de nosotros, no está haciendo bien. Entonces ya no importa qué es lo que opinan los demás, yo me tengo que dar cuenta de que por ese camino estoy obteniendo siempre el mismo resultado y un resultado negativo. Por lo tanto, tengo que modificar mi conducta. Pero eso no significa que yo no vaya tras mis sueños, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un proyecto, si yo tengo una meta, si yo tengo un objetivo, pues por supuesto que tengo que evaluar a priori cuáles son las posibilidades de que tenga éxito, pero de todos modos la posibilidad de fracasar está presente. Ahora, yo quisiera saber si todas las personas que hoy en día son exitosas no tienen tras de sí una historia de fracasos. O sea, se suele decir que el camino del éxito está empedrado de fracasos. O sea, uno fracasa, aprende del fracaso, lo que pasa es que la palabra fracaso tiene muy mala prensa. Yo, por ejemplo, tengo un seminario, un taller, que se llama ¿Qué debe hacer una persona inteligente cuando fracasa? Y muchas veces me han llamado de empresas para dar talleres internos en la compañía, y yo les planteo este título, y me dicen que no, me dicen, no, la palabra fracaso no puede estar presente. Y no es así. Yo trato de hacerles entender de que hay que familiarizarse y amigarse con la palabra fracaso, porque si no el impacto de un fracaso termina siendo mucho mayor. O sea, analicemos la situación de fracaso, que por supuesto a nadie le gusta en ningún área de la vida, pero para poder construir después un camino de éxito. Por lo tanto, por eso el título, ¿qué debe hacer una persona inteligente? Partimos de la base que todos somos inteligentes, nos podemos equivocar, pero bueno, ¿qué hace una persona inteligente cuando se equivoca, cuando fracasa? Corrige su conducta, evalúa, ve primero cuáles son las situaciones y se da cuenta de que su capacidad es mucho mayor que aquello que le sucedió. O sea, no caer en la desesperanza, que es en definitiva caer en el precipicio y abrir las puertas de la depresión, ¿no? Bueno, sí, la sabiduría oriental también también enseña de emprender las acciones sin apegarse al resultado. Capaz que es lo mismo que usted dice, ¿no? Digo, un poco lo que decía, voy hablando en la medida que me acuerdo de algunas lecturas que he tenido, ¿no? Lo que decía don Juan a Castaneda, ¿no? Seguir el camino del corazón. Creo que va todo enramado, ¿no? Porque si nos apegamos demasiado a si voy a fracasar, si voy a tener éxito, capaz que somos un poco esclavos de nuestro resultado y no seguimos realmente lo que queremos hacer. Sí, el resultado por supuesto que importa, porque en general todos vamos tras un resultado, pero lo que pasa es que tenemos que darnos el tiempo también para que ese resultado aparezca. Es decir, no podemos juzgarnos porque nos podamos haber equivocado. Por supuesto que a veces hay alguien que es más preclaro camino equivocado, o no tomaste en cuenta todas las situaciones pertinentes que podían haberte hecho ver de que ibas hacia un fracaso. Pero yo creo que la insistencia en tratar de avanzar en la vida tiene que estar basado en los sueños. Yo creo que se nos ha educado para hacernos creer que los sueños son patrimonio de los niños, y que cuando nosotros llegamos a la edad adulta, para tener los pies en la tierra, tenemos que dejar de soñar. Y yo creo que ese es el error más grande que podemos cometer, porque el sueño impulsa la motivación, el sueño de alguna manera empuja la voluntad para poder salir adelante. Entonces yo creo que hay que desmistificar esa palabra fracaso y sí incorporarla como una posibilidad real para poder corregir. Y ahora que estamos en los comienzos de un nuevo año, es una buena oportunidad para evaluar cómo nos fue el año anterior, qué cosas quedaron pendientes, cuáles las incorporamos al proyecto nuevo para este año que empieza, y cuáles ya quedaron obsoletas y ya no nos interesan. Sí, estaba pensando en las tres palabras: fracaso, enfermedad y muerte. Tres palabras que parecen hasta prohibidas, está como tabú, ¿no? ¿Cuál es la sabiduría, la mejor sabiduría para transitar un proceso de enfermedad? Aceptarla en primer caso. Sí, resulta difícil, quizás sea más fácil hablarlo que vivirlo. O sea, todos los que alguna vez hemos tenido alguna enfermedad bastante importante, o sea, o que nos confronta con la posibilidad de la muerte,
nos damos cuenta que no es sencillo admitirlo. Pero me parece que, como todas las cosas de la vida, el primer paso para poder luchar contra una enfermedad es aceptar la realidad, y la realidad nos está diciendo que en determinado momento nosotros tenemos la enfermedad. Una vez que la aceptamos, estamos en mejores condiciones de poder empezar a pelear para poder recuperar nuestra salud. O sea que en todos los órdenes de la vida la aceptación de la realidad es el primer paso para cualquier cambio que nosotros queramos hacer. O sea, yo puedo ver o no ver la realidad, puedo pensar o no pensar, o sea, todas esas son potestades que yo puedo tener, pero tarde o temprano me voy a encontrar con la realidad. Entonces, cuanto antes lo haga, eso me pone en las mejores condiciones para apelar a todos los recursos que puedo tener para poder superarlo. Y según la homeopatía no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Cada paciente es único en el mundo. Sí, sin duda que, como se suele decir que cada ser humano es un mundo en sí mismo, un universo en sí mismo, acá sucede lo mismo, o sea, cada persona cursa una enfermedad de una determinada manera que tiene que ver con su contexto, con su personalidad, con sus antecedentes familiares, con sus antecedentes personales. Por eso es que cuando viene una persona y traspone la puerta del consultorio, o nosotros lo vemos en un hospital o en un sanatorio, comienza una nueva historia, ¿verdad? O sea, partimos de cero con esa persona y a esa persona nos tenemos que dedicar totalmente y personalizar e individualizar su tratamiento. Y bueno, y llegamos al último tema más escabroso, que es el tema de la muerte, ¿verdad? Justamente su último libro, Hablemos de lo que no se habla, trata este tema tan poco querido, pero por supuesto tan natural. Lo único seguro en el mundo es que nos vamos a morir, pero qué rechazo que causa la sola palabra muerte. Sí, sin duda que hay un componente sociocultural muy fuerte acerca del tema de la muerte que se ha incorporado en todos nosotros, ¿verdad? O sea, todo lo que rodea al concepto de la muerte, lo negro, lo oscuro, lo tétrico, ha hecho que nos vayamos cada vez alejando más de la posibilidad de hablar de esto, de lo que no se habla. Por supuesto que no vamos a negar que la pérdida de un ser querido, de un amigo, de la pareja, genera un dolor muy profundo y seríamos muy insensibles si eso no sucediera. Pero, como usted dijo, es lo único lo cual estamos absolutamente todos seguros, que lo vamos a atravesar. Por eso me parece que es una buena cosa analizar el tren de la vida que nos va dejando, nos va haciendo pasar por todas las estaciones. Yo en el libro hablo de las 4 estaciones de Vivaldi, ese concierto maravilloso, y pongo que la niñez, la juventud, la edad adulta y la vejez son en realidad las 4 estaciones de la vida que deben ser vividas en su totalidad y en su total amplitud en cada una de ellas, y desde etapas tempranas acostumbrarnos a hablar de la muerte simplemente como una estación más de la vida. ¿Qué nos va a permitir eso? Aquellos que tienen que partir, aceptarlo con una, mayor claridad, y también ayudar a quienes quedan a manejar su duelo o manejar el concepto de la pérdida, recordando a aquella persona en los buenos momentos vividos y no culpándola por el hecho de habernos abandonado. Es decir, hay mucho para hablar sobre este tema. Yo creo que es importante reunirnos alrededor de una mesa y que cada ser humano haga su aporte, haga su vivencia, aporte su visión sobre este tema de la muerte, que en definitiva está íntimamente ligado a la vida, porque la muerte es la última estación, pero previo a ella hay toda una vida. Por lo tanto, cuando hablamos de la vida, estamos indirectamente hablando también del concepto de la muerte. Realmente es un tema que todos eludimos, y porque no nos han educado para eso, ¿verdad? Pienso que no. Y lo que quería preguntar, muchas y religiones o muchas iglesias tratan de hacernos, de incorporarnos la creencia, de un paraíso, de un cielo, de un paraíso, donde vamos a estar mejor, donde vamos a estar con Dios, como de alguna manera para conjurar esa muerte.
¿Usted piensa que es positivo eso o se tratará de un escape más, de una evasión más? Bueno, es difícil contestar la pregunta, ¿no? Yo creo que aquellas personas de fe que realmente creen en el más allá, en el jardín Edén, de hecho, hasta socialmente, cuando alguien muere y se pone un aviso en la prensa, se pone que en paz descanse, ¿verdad? Las iniciales QEPD, o sea que interiormente le estamos deseando a la persona que partió que pueda descansar en paz. O pasó a mejor vida, que significa que estamos nosotros ya preestableciendo que a partir de la muerte comenzamos una nueva etapa que significa vivir mejor. Yo creo que aquellas personas que creen en esto alivian muchísimo su carga, ¿verdad? Porque de alguna forma depositan o entregan en la figura divina este pasaje por la muerte. Ese delgado límite que hay entre el final de la vida y el comienzo, el ingreso en la muerte. De todos modos, yo creo también que aquellas personas que no creen en Dios o que no tienen una fe religiosa, también tienen que admitir que por algún motivo los seres humanos no estamos conociendo qué es lo que sucede después de la muerte. Algo o alguien nos está limitando esa información. Y ese es uno de las grandes interrogantes, de las grandes incógnitas que nosotros tenemos con respecto a esa etapa de la vida, a esa última etapa de la vida que es la muerte. ¿Dónde vamos? ¿Quién nos recibe? ¿Cómo estaremos? ¿Estaremos mejor? ¿Estaremos peor? ¿Estaremos igual? Son todas incógnitas que hasta el momento no nos han podido ser develadas o reveladas y que, quizás la esperanza que podamos tener es que en algún momento realmente podamos elaborar un pensamiento al respecto. Yo no puedo creer que los pensamientos, los sentimientos y las emociones que desarrollamos a lo largo de la vida desaparezcan definitivamente. Sí sabemos que el cuerpo se desintegra, eso es fácilmente comprobable, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Que la esencia misma del ser humano yo creo que tiene que permanecer. ¿Y qué pasa con esas experiencias de esas personas que han estado clínicamente muertas y dicen se ha encontrado con familiares, ha fallecido, haber visto un túnel, una luz? Las anécdotas, los testimonios son muy parecidos en diferentes países del mundo, ¿no? Incluso diferentes culturas. ¿Puede haber algo, en fin, o de cierto eso, o algo para tener en cuenta? Sí, acá es difícil determinar porque aquí sí entra lo académico también. Si una persona está verdaderamente muerta, no vuelve, no puede volver. Técnicamente no puede volver. O sea, por una sencilla razón, y es que el cerebro muere en sus células, las células cerebrales, a los 2-3 minutos de no recibir oxígeno, o sea, el cerebro es el órgano que más oxígeno consume de todo el organismo, y es muy sensible a la falta de oxígeno. Tanto es así que muchas veces cuando nosotros asistimos a un paro cardiorrespiratorio, con las técnicas modernas, con los desfibriladores, nosotros podemos, mediante un choque eléctrico, hacer que el corazón vuelva a funcionar. Pero muchas veces el corazón funciona, pero el cerebro ya no, porque esos minutos que sucedieron entre el paro cardiorrespiratorio y la reanimación hicieron que ese cerebro no pueda volver a funcionar. Por eso genera la duda. Tanto es así que yo en este libro iba a poner un capítulo de testimonios, pero en la conversación con los médicos intensivistas y con la gente que está en contacto más directo con todo esto, llegamos a la conclusión de que en definitiva técnicamente la persona no puede estar, para decirlo de alguna manera práctica, totalmente muerta. Entonces esa regresión o esa unanimidad que hay en cuanto a la luz y al túnel y a la proximidad de familiares que ya han partido previamente, puede ser una vivencia real, pero nos cuesta aceptar el concepto de que volvió de la muerte. Sí, no, por supuesto que no es una prueba absoluta. Y bueno, lo importante es, como dice usted, bueno, antes que nada no me quiero, no quiero olvidarme. Usted estuvo durante 19 años, si no mal no recuerdo, o 20 años, el programa Buen Día Salud en Diamante FM. Actualmente, de su programa Mediodía con Salud, ¿puede decirle a los oyentes de Rumbo al Ignoto qué días y en qué emisoras está?
Sí, con mucho gusto. Mediodía con Salud está en Radio Diamante FM 98.7, martes, miércoles y jueves de 12:30 a 13 horas. Martes, miércoles y jueves de 12:30 a 13 horas, Diamante FM 98.7. Bueno, y está prevista, usted estuvo presentando este libro, Hablemos de lo que no se habla, en Punta del Este recientemente. ¿Está prevista alguna presentación en Montevideo? Bueno, la presentación en Montevideo ya fue el 27 de noviembre, allí en el Hotel Hyatt. Por el momento no lo hemos presentado en Punta del Este, pero seguramente para comienzos del tercer mes del año vamos a estar organizando alguna conferencia acerca de este tema. Bueno, avisaremos a los oyentes tan interesante presentación. Y bueno, si no tienen nada más para agregar, digo, para no ser tan extensa con el doctor y no cansarlo tanto, le dejamos algún otro tema que si él quiere hablar o si usted quiere mencionar, y si no estaríamos cerrando la entrevista. Agradecerle la oportunidad de la entrevista, decirle a las personas que nos van a escuchar que empecemos entre todos a hablar de lo que no se habla, aún aquellos que tienen temor, que se acerquen, que entre todos le vamos a quitar el temor y vamos a poder hablar de la muerte tanto como de la vida, simplemente para que nosotros podamos también transitar por la vida sin ese temor permanente. Lo que sí debemos cuidarnos, y lo vuelvo a repetir, es de la incapacidad. Y entonces en esas reuniones, en esos grupos de reflexión que vamos a realizar, vamos a estar tocando todos estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, oyente de Rumbo al Ignoto, y nos despedimos por el momento. Muy buenos días.